otro himno, ya después estaremos dejándole lugar a la palabra del Señor después de este himno. Es el 474, he decidido seguir a Cristo. Bueno, sí, vamos a dejar lugar a nuestro hermano Adán en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Ahí, como están de pie, si pueden abrir sus Biblias y vamos a estar, la lectura de este día va a estar en Primera de Pedro y vamos a estar en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y vayamos a leer 3 versículos. Amén. Y va a ser capítulo 4, Primera de Pedro, versículo 1 al 3. Cuando lo tengan pueden decir amén. 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 La palabra de Dios dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que tú nos has dado, Señor, con vida y salud, Señor. Y así también este día lo dedicamos a ti, Padre mío, para que sea tu santa palabra, Señor, en esta mañana, que nos transforme, Señor, que nos cambie, que toque nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu por medio de tu palabra, que redarguya ese pecado, esa debilidad que tengamos en nuestra vida para ser transformados. Así también, Señor, pidiendo que limpie, Señor, mi mente, mi corazón, de todo mal pensamiento, Señor, todo lo malo que ha salido de mi mente, de mi corazón, Señor, lo traigo delante de ti. Así para que tú me uses en esta mañana, Señor, y sea tu Santo Espíritu que nos ilumine en esta mañana, Señor, para vivir una vida agradable delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has dejado. Gracias por mis hermanos que han venido y han puesto en su corazón venir para recibir tu santa palabra. Así pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos guíe y nos enseñe también en esta mañana. Todo eso te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buen tomar su asiento.
Entonces, aquí Pedro nos encomienda como cristianos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Pero para no vivir una vida como vivíamos antes en pecado, sino una vida para Cristo, el que murió por nosotros. Pero a la misma vez toca algo muy interesante Pedro, de que nuestros pensamientos deben que estar armados. Y eso es algo que estamos hablando de esta mañana con los jóvenes, que nuestros pensamientos siempre tienen que estar en el pensamiento de Cristo. Y la única manera que podemos tener ese pensamiento es conforme a la palabra de Dios. Pero, ¿cuándo vamos a usar esos pensamientos? ¿Sería nomás cuando estamos en una situación difícil o somos invitados en un lugar? No, ese pensamiento debe ser siempre, en cada momento. Y eso es lo importante de un cristiano, de los padecimientos que pasamos. No es algo nuevo, algo que siempre teníamos antes de venir también a Cristo. Nosotros sufríamos como incrédulos también. Pero es ahora que estamos en Cristo, va a ser Cristo el que nos va a ayudar a resolver esos problemas. Va a ser Dios el que va a poner la paz en nuestros corazones. Pero lo importante es si estamos caminando con Él. Entonces debemos que preguntarnos, a veces cuando vienen tribulaciones en nuestras vidas, si de verdad esas tribulaciones, esos padecimientos vienen por el nombre de Cristo, o vienen porque estamos todavía en nuestras vidas de donde Dios nos ya ha rescatado, que no podemos volver atrás. Si de verdad estamos viviendo y caminando con Dios en esta nueva vida, o estamos todavía batallando no obedecer a Dios para vivir la vida que Dios nos ha rescatado. Entonces hay un problema, un dilema que podemos estar si no estamos caminando con Dios. Podemos estar en un problema, pero también una descomunión con Dios. No podemos estar en comunión con Dios. Y un cristiano, un creyente que no está en comunión con Dios, siempre va a tener problemas, siempre va a tener tribulaciones en su vida. Va a vivir una vida difícil. Pero algo que nos enseña la palabra de Dios, que dice en el versículo 3, que dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y da una lista de qué es lo que agrada a los gentiles. Pero en el 2 dice: sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de verdad andamos caminando a la voluntad de Dios? Y aquí es donde deberemos que estar muy atentos a cuál es la voluntad de Dios. Y aquí podemos caer en problemas muchos. Por eso es tan importante y que exhortamos cada servicio, cada mensaje, que leamos nuestras Biblias, que leamos la palabra de Dios. Es la única manera que vamos a conocer y entender la voluntad de Dios. Pero también vamos a conocer y entender en la situación que estamos y por qué estamos ahí. Si de verdad esta situación que estamos viene de Dios o no. Y algo muy interesante que podemos ver en la historia, en la palabra de Dios, que nos enseña algo muy importante a nosotros como cristianos, primeramente, de que tenemos que estar
atentos a la palabra de Dios. ¿Cuántos de verdad vinieron con un corazón abierto, dispuesto para estar atentos a la palabra de Dios? Y eso me recuerda a una historia muy hermosa de un profeta en el Antiguo Testamento. Y este profeta hizo conforme a la palabra de Dios, pero no estuvo atento a lo que Dios le había mandado. Y si vamos a Primera de Reyes, y vamos a este profeta que Dios no pone nombre, pero ¿qué lección nos da este profeta en Primera Reyes capítulo 13 de cómo es tan importante de poner atención a la palabra de Dios? En Primera Reyes capítulo 13, y vamos a ver el capítulo 14, no vamos a, en sus hogares pueden leer todo el capítulo, pero le dio un mandato a este profeta muy corto, pero muy directo, que no, igual como un creyente, no nos podemos ir ni a la derecha a la izquierda a lo que dice la palabra de Dios. No le podemos agregar y no le podemos quitar, sino obedecer tal como Dios nos ha dejado. En 1 Reyes capítulo 13, versículo 14, dice: y yendo tras el varón de Dios, y esa historia está hablando del rey Jeroboam, por si no se recuerdan, que Dios le dio palabra a este profeta para que supiera del juicio que le iba a venir a ser rey. Pero dice: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Y este es otro profeta que le está hablando aquí en el versículo 14. Dice, entonces le digo: ven conmigo a casa y come pan. El 16 dice: mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Entonces aquí el profeta le dice específicamente lo que Dios le había dicho: que no comas ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Lo que me trae de este profeta, que vino la palabra de Dios dice que era otro profeta antiguo, y lo que le dice es muy convencido, y eso es lo que nos mete en problemas, que el engaño de Satanás es muy cercano a lo que queremos oír y lo que Dios nos ha dicho. Y por eso tenemos tanto peligro, tanto cuidado, y por eso tanto los exhortamos que nos empachemos en la palabra de Dios, que busquemos la voluntad de Dios, que busquemos a Dios por medio de su palabra. Porque así como este profeta, hay muchos en el mundo ahorita. Y hasta sabemos que ya no hay profetas. La palabra ya está toda escrita, no hay más que agregarle. Si dice uno que se dice profeta, ya sabemos los requisitos para que sea profeta. No lo cumplen. Pero si hubiera habido más profetas, entonces deberíamos que agregar más a la Biblia. Pero no, la Biblia es completa y es precisa. Entonces podemos confiar lo que la palabra de Dios nos dice tal como es. No ni quitarle ni agregarle. Y como en estos días hay tantos falsos profetas, pero ¿qué es lo que quieren? Engañan y tuercen la palabra de Dios. Igual como Satanás quiso, trajo esa tentación a nuestro Señor Jesús en el desierto. Le dio la palabra de Dios, pero ¿qué hizo? Le cortó. No se lo dio tal como es.
pero para su propio beneficio. Y así está ahorita ese engaño de estos falsos profetas para que uno caiga. Pero todo depende del corazón de uno. Si de verdad tiene un corazón dispuesto o renovado en ese nuevo hombre que Dios ha hecho en uno, el día que recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Porque Dios no va a hacer un nuevo hombre para que se pierda, sino Dios va a hacer un nuevo hombre para que le sirva y para que le siga en la verdad. Y eso es lo que se está aumentando en estos días. Muchos dicen que hablan de Dios, hablan de Jesús, pero no es el mismo Dios de la Biblia. Y hablan de ese Dios de que cada uno quiere en sus propios deseos carnales que sea a sus propias conveniencias. Y eso es un engaño tan grande que no se mira hoy, pero no es nada nuevo. Siempre se ha existido desde que el hombre pecó. Desde Adán, este engañador ha existido. Y ha usado hombres como en estos días para engañar a la gente. Decir que ellos conocen de Dios, que han oído de Dios y que vienen a traer palabra de Dios. Pero aquí es donde tenemos que poner atención y tener mucho discernimiento para reconocer si es palabra de Dios, si esto viene de Dios. Y eso es lo que y todo depende del corazón de uno. Porque ahorita pueden ir muchas iglesias y que les adivinen el futuro. Eso es hechicería. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Si no salimos de lo que tenemos y Dios nos ha dejado aquí, no andamos en el mandato de Dios, en la palabra de Dios. Entonces significa que no andamos en la verdad. Y así como el diablo se lleva a muchos en este engaño, que Dios les habló, les has dicho que pueden vivir como ellos quieran, que pueden vivir en sus deseos, que Dios es un Dios de amor, que Dios no va a ver en esos deseos que uno quiere de tomar, de ser mujeriego, porque es probablemente que el que está en el púlpito es así. Y eso es lo triste, que mucha gente eso es lo que quiere oír. Pero si seguimos leyendo aquí, miren lo que pasa en el versículo 18. Dice, y al otro dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y así podemos ver en estos días cómo se ha levantado, y Pablo nos advierte mucho de estos falsos profetas que se van a levantar y que han oído de Dios. Y ahora lo podemos ver, eso yo desde niño lo oía, que siempre decían que Dios me dijo esto y que a Dios habló conmigo y anoche, y Dios habló conmigo en la mañana, y me dicen que fulano tiene que traer tanto dinero. Y ahora podemos ver que también hasta dicen que fulano y fulano tienen que casarse con esta persona. Y la gente se lo cree. Y dice, wow, de verdad tiene una comunión profunda con Dios que no cualquier hombre puede tener.
Y ese es el engaño que quiere hacer al hombre, porque sabe que no va a venir a la palabra de Dios y leer la palabra de Dios y buscar la voluntad, buscar la verdad, si de verdad viene de Dios o no, porque no tiene su corazón dispuesto para poner atención a la palabra de Dios. Y así están muchos que nomás vienen para que alguien le diga, no, tú estás bien con el Señor. Cualquier problema se va a arreglar, tú vas a ver. Tú sigue trabajando más y vas a ver, sigue con tus engaños en el trabajo. Si tu matrimonio se está destruyendo, pues no, a lo mejor esa no era la mujer para ti, o el hombre para ti. Dios va a poner otro hombre, otra mujer en tu camino. Y eso es lo que la gente quiere escuchar. Quiere escuchar el hombre antes que a Dios. Hay otros que también prefieren que alguien más le lea la palabra de Dios. Viene, ¿y qué es lo que dice Dios de acuerdo con esto? En vez de ellos mismos venir a Dios y buscar la verdad. Dejar que Dios hable con uno. Pero podemos caer igual como este profeta que dice en el 19. Dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El 20 dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová no el 22 trae, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Entonces podemos ver que de no poner atención y no guardar la palabra de Dios, nos podemos meter en mucho problema. Él pensó que, wow, es otro profeta y ahora tengo que hacer otra cosa afuera de la voluntad de Dios, por no poner atención. Y así va a venir la prueba. Y Dios va a probar los corazones. Si de verdad estamos poniendo atención a su palabra, si de verdad estamos guardando sus mandamientos. Y ya sabemos que en 1 de Juan 5:3 nos dice cómo uno ama a Dios. Muchos dicen, no, pues yo estoy enamorado de Dios. ¿Y saben de qué están hablando? Esos son sentimientos. Pero el cristiano, el deber del cristiano es de saber cómo amar a Dios. Y ustedes ya deben que saber qué es como un cristiano ama a Dios. Y esa contestación la sabemos que está en 1 de Juan 5:3. Es de guardar sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, no va a haber nadie que lo va a quitar de nuestros corazones. Ese es el amor de Dios. De tener ese mandato de Dios, de tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Pablo nos advirtió, aunque viniera un ángel y hablara de otro Jesús, que fuera contrario al evangelio que tenemos aquí, que Él nos ha dado,
que sea anatema. Entonces tenemos una responsabilidad grandísima como cristianos a obedecer a Dios y estar atentos a su palabra. Hay muchos ejemplos que podemos ver en la Biblia, pero este siempre toca mi corazón de este profeta. Casi el final iba bien y desobedeció, porque no lo retenó en su corazón. Y ese es el problema, que nos podemos meter en problemas con Dios. Y el problema como cristiano no estar en comunión con Dios. Podemos ver que Samuel también también es otra historia. No vamos a leer todo, pero sí quisiera que veamos este versículo. Es muy hermoso. En 1 Samuel capítulo 15, si regresan unas páginas para atrás, en 1 Samuel capítulo 15, y vayamos al versículo 15. Veamos el versículo 22. Capítulo 15, 1 Samuel, y el versículo 22. Y vamos nomás a ver dos versículos. Y ya ustedes saben la historia, que Dios le había mandado un mandato por medio de Samuel de exterminar al rey Agag de Amalek y todo lo que estaba allá en Amalek. Pero él decidió hacer sus propios planes. Y el 22 dice: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y eso es lo importante, lo que dice aquí, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces pensamos que estamos conforme a la voluntad de Dios, pero a veces estamos conforme a nuestros deseos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. A veces que queremos, es que pensar que Dios se va a agradar si hacemos esto o esto, nuestras obras, en vez de las obras que Dios ha preparado. Y muchas veces que Dios pone enfrente de nosotros su voluntad, pero porque no queremos hacer, desobedecemos. Y a veces Dios te está preparando para lo que tú no quieres hacer, para que Dios sea glorificado. Porque va a ser Dios el que va a trabajar en uno, y no es por nuestras propias fuerzas, ni por nuestras propias capacidades o inteligencia, sino es por el poder de Dios. Eso tenemos que tener mucho cuidado a reconocer la voluntad de Dios y estar en la voluntad de Dios. Y lo menos que podemos poner en nuestros pensamientos, es que va a ser muy sufrido, ¿qué dirán de mí? Vergonzarse de Dios. Y por eso muchos caemos de evangelizar. Un mandato de Dios, que es para todos. Donde quiera que estamos, tenemos que traer ese evangelio de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y comenzando con nuestro testimonio. De verdad, ¿cómo está tu testimonio en tu vida? Y por eso puse el título de este sermón. Es una pregunta. Y me lo pregunté yo a mí mismo: ¿cómo vivo mi vida? Y es una pregunta para ustedes: ¿cómo viven su vida?
Si de verdad la estamos viviendo en esta nueva vida que Dios nos ha dado, o todavía no estamos atrapados en la vida vieja. No queremos dejar cosas de la vida vieja. Pero Dios no nos salvó para eso. Dios nos salvó para dejar todo para Él. No podemos que nos arrastre ese peso de la vida vieja para seguir adelante. Porque sabemos que las consecuencias no son bien buenas para uno. Vamos a ver que de verdad este sufrimiento, estas aflicciones que vienen a mi vida, me las traje yo mismo, o de verdad vienen por servir a Cristo. Porque estoy caminando con Dios. Y estos problemas no me los puedo quitar. Me siguen. Lo siguen porque andas arrastrando pecado. Estás arrastrando algo que no quieres dejar de esa vida vieja que está muerta. Debería que estar muerta. Si de verdad quieres tener una paz en tu vida y una comunión con Dios. Pero en el 23 dice, ahí mismo, 1 Samuel 15, 23 dice, porque como pecado de adivinación es rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí podemos ver que Saúl, por desobediencia, perdió una bendición tan grande. ¿Cuántos de nosotros de verdad estamos perdiendo la bendición que Dios ha preparado para nuestras vidas? Pero todavía estamos en aflicción. Porque no estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Queremos hacer nuestros propios sacrificios, nuestras propias obras para Dios. Y eso es lo hermoso de el mensaje del domingo anterior. Nuestro hermano John dijo algo muy interesante y muy importante que a veces nos olvidamos. Nosotros nos esforzamos, trabajamos para algo que no podemos ofrecer a Dios. A veces nos olvidamos, todo lo que vemos, todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, ¿cómo le podemos ofrecer algo que Dios nos ha dado? Si no, eso no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Si todo lo que tenemos es por Él. Entonces, ¿cómo no mejor obedecer a Dios? Y darle lo que le agrada, lo que es eterno, que es bendición para nuestras vidas y que glorifica a Dios. Pero a veces estamos tan atrapados en los deseos de la carne, en las cosas del mundo, que a veces nos ciega y perdemos esa bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, atención a la palabra de Dios en nuestras vidas, que siempre esté en nuestras mentes. Si vamos a Santiago capítulo 4, nos dice algo muy interesante. Si de verdad tienes la mentalidad de Dios o una mentalidad corrompida. En Santiago capítulo 4, versículo 3, si vamos al versículo 2, vamos a ver el 2 al 4, o 2 al 5, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar.
Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. Porque no pedís y no recibes. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El 4 dice, oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Entonces tenemos como creyentes algo poderoso en nosotros, que no nos va a dejar caer. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja en cada creyente para redarguir donde estás cayendo, en esas aflicciones que vienen en tu vida, en esos padecimientos que vienen en tu vida. De verdad estamos haciendo enemigos a nosotros, nuestras vidas, enemigos al mundo o amigos al mundo. De verdad estamos viviendo, esforzando todo nuestro ser, nuestra vida para los deseos de nosotros. O estamos haciendo un sacrificio vivo para Dios, para agradar a Dios, desechar las cosas del mundo, desechar lo que el mundo ofrece. Y eso es muy fuerte lo que dice el 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Yo no creo que ninguno de nosotros quisiera estar en esa posición, en amistad con Dios. Si leemos el 1 del 4, nos da la respuesta, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y eso es lo importante que tenemos que entender. Si aceptamos que nosotros como creyentes somos débiles, que nosotros no lo podemos hacer. De eso Dios nos ha rescatado, de esa esclavitud que andamos antes. Si ahora caminamos por el poder de Dios, caminamos en el Espíritu. Por eso esa pregunta, título es muy importante, de verdad. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando de verdadmente en el Espíritu? ¿O estamos de verdad caminando por nuestras propias fuerzas? Y la palabra es muy directa. Sin Dios no hay nada que podemos hacer. Y si vamos a Primera de Pedro, hay unas páginas de frente en Santiago, si estamos en Santiago. Y vamos al capítulo 4. Y quiero que veamos el versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero dice el 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, la vida de un cristiano es alegre, gozoso. Pero ¿cómo estamos viviendo? Si de verdad estos padecimientos que estamos en nuestras vidas es por servir a Cristo, nuestras vidas entregadas a Cristo,
¿O es por nuestros deseos? Viviendo por nuestros deseos, por nuestra propia carne, por lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Por eso a lo mejor no hay gozo en tu vida, no hay alegría. Nunca, entonces por eso a lo mejor ni sabes si de verdad estás en la voluntad de Dios. Si no lees la palabra de Dios, nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios. El maestro, el pastor, nadie te lo va a dar. Es nomás Dios. Y eso es lo hermoso, que Dios es un Dios personal. Y Él va a trabajar individualmente con cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros vamos a dar cuentas con Él. No va a haber excusa. Y no podemos decir, bueno, pues el pastor nunca me dijo. Si el pastor nunca les dijo que leeran la palabra, entonces sí hay excusa. Pero ni así va a haber excusa como quiera. Porque como dice Moisés, la palabra de Dios no está lejos de ti. Todo depende del corazón de uno. Si de verdad tienes un corazón dispuesto o tienes un corazón arrepentido. Si de verdad tienes el Espíritu de Dios en ti. Y eso lo habla muy claro en Romanos 8. Y hay veces que lo que nos mete en problemas también es el orgullo. Esto se los había comentado, pero no sé si muchos lo cacharon, pero este mensaje yo lo escuché y antes de que comenzara el pastor el mensaje, les dijo a la congregación que iba a predicar del orgullo y que levantaran las manos los que iban a gozarse y lo que necesitaban de esta predicación, de los que estaban batallando con orgullo o tienen orgullo. Y nomás pocos levantaron las manos. Y pues digo, pues eso es lo que necesitamos. Los que no levantaron, para este es el mensaje. Porque todos tenemos que cuidar el orgullo. Nos mete en problemas. Y es cuando reconocemos que somos débiles. En cada momento tiene que estar la palabra de Dios en nuestros corazones. Casados, eso lo entienden más. ¿Cuántas veces hay pleito, aflicciones en nuestros hogares por el orgullo? ¿Quién tiene, cómo decir, pues yo no voy a perdonar porque yo sé que soy el que estoy bien? A veces nos traemos esas aflicciones a nuestros hogares por el orgullo. ¿Cuántas veces no perdonamos a nuestro hermano por el orgullo? ¿Cuántos no podemos avanzar en nuestras vidas como cristianos por nuestro orgullo? El orgullo nos puede meter en muchos problemas. Por eso debemos entender de a cada uno vamos a tener que cuidarnos de ese orgullo que está en nosotros. Pablo mismo lo dice en 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 12, perdón. En versículo 7. Por esa razón le fue dado un aguijón. 2 Corintios capítulo 12 y versículo 7 dice, ¿están ahí? ¿Amén? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces podemos ver que el orgullo nos puede meter en muchos problemas.
Nos puede traer padecimientos, nos puede traer aflicciones en nuestras vidas. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere bendiciones para nosotros. Y a veces que nosotros nos traemos estas aflicciones en nuestras vidas por nuestro orgullo. Y por eso Dios siempre quiere un corazón humilde, exponible, para que Dios trabaje en nuestras vidas. Pero si no reconocemos que somos débiles, Dios nunca va a trabajar en nuestras vidas. Nunca va a trabajar en nuestro matrimonio. Siempre va a haber problemas, pleitos en nuestros matrimonios. Jóvenes que están ahorita tratando de conocer sus parejas, tienen que ver, no puede ver también ese orgullo entre ustedes. Tienen que haber comunicación entre ustedes. Así igual como en el matrimonio. La comunicación es muy importante. Y eso es por eso muy importante que los jóvenes que entre el cuerpo de Cristo se unan. Porque si se une uno con el mundo, ¿qué hay allá en el mundo? Ya leímos una lista. Pero la primera es mentira. Porque son padres de mentira. O son hijos de Dios, del padre de mentira. Entonces, si quieren conocer a alguien del mundo, no va a ser lo que es. Va a ser una mentira y engaño. Pero están entre el cuerpo de Cristo y si de verdad aman a Dios, los dos van a haber una relación más abierta y confiable, porque Dios es el que está obrando y morando allí. Pero ¿cuáles son las bendiciones que nos podemos estar no gozando en nuestras padecciones y aflicciones de nuestra vida sirviendo a Cristo? Si vamos a Éxodo capítulo 18, esto es algo muy hermoso. En Éxodo capítulo 18 ya conocemos que Moisés en la palabra dice que no había uno como él tan humilde, con un corazón humilde. Y podemos ver que Jetro, unos versículos antes, cómo se gozó y recibió la palabra de Dios, pero también Dios usó a su suegro para bendición de Moisés. Y eso es lo hermoso, que como Moisés con un corazón humilde lo recibió. Pero ¿para qué? Para bendición. Para bendición de su vida y bendición al pueblo de Israel. Dice el 13, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Estaba confundido, ¿por qué está trabajando tanto y todos vienen a Moisés? Dice, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro. Y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ahora, sabemos que hay una iglesia que quiere hacer lo mismo, pero tenemos que entender que allí el pueblo de Israel no tenía lo que tenemos ahorita. Acuérdense quién fue el que escribió los primeros 5 libros. Moisés. Todavía no lo tenía. Entonces Dios estaba usando a Moisés para llevarles la palabra de Dios. Y ahora eso es lo que no quieren aceptar, que quieren que uno vaya a decirle toda su vida y que Él los
que se hacen sacerdotes y quieren bendecir a la persona, pero eso ni es bíblico, y mucha gente cae en ese engaño por lo mismo, porque no vienen a la palabra de Dios. Pero el 17 dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado y pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Como primero, el suegro hablando con Moisés, y estamos hablando un varón de Dios, Moisés, que habló con Dios, ha estado en la presencia de Dios, y para que el suegro, un gentil, y le venga a decir esto, debería que tener con un corazón humilde. Porque ¿cuántos de nosotros le aceptaríamos? Oh, yo llevo 20 años, 30 años de ser cristiano, y alguien recién nacido diga: hey, aceptar la palabra de Dios por medio de un recién nacido. Debería que tener un corazón humilde. Por eso es muy hermoso cómo recibió la palabra de Dios Moisés. Dice en el 19, dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Vamos a decirlo otra vez: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos la ordenanza y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y el 21 dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviará la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Entonces Moisés, con su corazón humillado, disponible, recibió este consejo, y que venía de Dios, que fue bendición, pero no nomás para él, sino para el pueblo entero. Y qué hermoso que Dios usó a Moisés para que le mostrara el camino y las leyes, lo que tenemos aquí enfrente de nosotros, que es la palabra de Dios. Entonces a veces nosotros nos estamos perdiendo esa bendición, primeramente para nosotros, que va a construir para los demás, para el pueblo de Dios. Si de verdad estamos atentos a la voluntad de Dios, y quitar ese orgullo que puede estar estorbando esa bendición que Dios ha preparado para nosotros. Si de verdad estamos atentos a su palabra, si de verdad estamos caminando con Dios. ¿Y qué es lo que dice Mateo 20:26? Una manera que podemos saber de verdad si estamos siendo humildes y sirviendo a Dios conforme a su voluntad. Y el yo no está adelante, sino es Cristo adelante. No son mis pensamientos, sino es Dios que va adelante. Mateo 20, y veamos el 26 y el 27.
yo sé que muchos se lo saben de memoria. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, Dios lo que pide de nosotros, que tengamos un corazón humilde. Quitar esa amargura, todo orgullo que haya en nosotros para servir a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que le sirvamos. Para que haya bendición en nuestras vidas, pero también para el pueblo de Dios. Si estamos trabajando unánimes para el Señor. Y qué hermoso cuando vemos esa humildad y vemos también cómo Dios trabaja en los corazones de los demás que participen, como el suegro de Moisés. Pero pregúntate, ¿de verdad estoy viviendo en mi nueva vida siguiendo a Cristo? ¿Estoy de verdad siendo una bendición, o Dios me está bendiciendo sirviéndole? ¿O todavía estoy viviendo mi vida a mi manera? No estoy poniendo atención a la palabra de Dios. Si tú estás sirviendo a Dios, eres un instrumento útil para Dios, y Dios te va a usar de una manera u otra. Puede ser algo tan simple, bien simple, o algo grande, que algo es grande para nuestros ojos, pero a lo mejor puede ser pequeño delante de Dios. Y el que está haciendo el poquito es grande delante de Dios. Porque Dios lo está usando a su manera, porque está caminando con Dios. Pero la cosa, si de verdad estás sirviendo a Dios, si de verdad esas aflicciones que vienen en tu vida y los padecimientos vienen por seguir al Señor, o vienen tus aflicciones y padecimientos porque estás viviendo tu propia vida. En el mundo va a haber aflicción. Gente se aflija de sus vidas por tener la casa más grande, por tener el carro más lujoso, por tener la ropa más lujosa, tener joyería lujoso. Y ya vimos lo que dice Santiago. El mundo codicia. Quiere tener lo que no puede tener y se mata por ello. Y hay mucha gente que hasta se quita la vida cuando llega todas esas aflicciones, los biles, las llamadas cada día de los bill collectors, porque están viviendo su vida a su propia manera y no a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha salvado. Nosotros como cristianos no podemos vivir así otra vez. No podemos regresar a eso, sino confiar en el Señor. Y eso es lo que Dios va preparando tu corazón, porque Dios prueba el corazón. Es lo que vimos en Primera de Pedro, que Dios va a preparar el corazón para que confiemos en Él. Y es lo que dice Santiago 4:7, que resistir al diablo y huirá de vosotros, pero dice para acercarnos a Él, para confiar en Él. Que no sea nuestra confianza en el dinero que tengamos en el banco, no sea nuestra confianza en el trabajo bueno que tengamos, porque Dios nos los puede quitar todo en un momento. Que nuestra confianza sea en Él. Y el problema es que no podemos engañar a Dios. Podemos decir, mi confianza es en Dios, no es en el dinero que tengo en mi banco o mi trabajo.
Pero cuando el día que Dios te lo quite, vamos a ver si de verdad tu confianza está en el Señor. Porque Dios conoce tu corazón. Hay veces que es mejor no tener nada. Y Dios va a probar. Yo sé cuando, lo primero cuando vine al Señor es, le doy gracias y Dios todavía prueba a uno. Y Dios va a quitar y quitar para que pongamos nuestra confianza en Él. Podría ser más inteligente o más físico, pero Dios va a probar. Dios te puede quitar todo. Y ahora estoy con una pierna ya media chueca, pero le doy gracias a Dios que mi confianza esté en Él. No es por lo físico, soy joven, pero Dios, tú no sabes cómo Dios va a tratar y probar tu corazón. Pero de verdad estás preparado. Ese punto, de verdad estás poniendo atención a la palabra de Dios. Si vamos al capítulo 1 de Pedro y regresamos a la lectura, 1 de Pedro, capítulo 4, y veamos el versículo 3 y vayamos hasta el 6. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión, y os ultrajan, digo. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, algo importante que termina esto Pedro, de por qué es tan importante de nuestros pensamientos, de estar en Cristo, el que padeció y terminó con el pecado. Dice: porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que el mundo no quiere saber, de este Dios justo, y que el juicio está adelante de ellos. La ira de Dios. La ira de Dios es real. Acaba de escuchar a un predicador que lo han enaltecido mucho porque ha salido en canales de YouTube muy grandes del mundo. Hasta en las noticias han salido, así es como lo encontré, y casi ha salido en todas las noticias. Y le preguntaron, porque habían unos del mundo que tenían muchas preguntas por él, y dice: pues lo que a mí no me queda es que el juicio de Dios, que ¿por qué tiene que ser así, donde uno tiene que sufrir? Y él les dijo bueno, le preguntaron: ¿qué tú piensas de eso? Pues él dijo: bueno, en la Biblia no habla de eso, que lo que Dios habla es una separación. Sí, la muerte habla de una separación, pero también habla de la ira de Dios. Y este fue a mí estoy hablando que millones de gente, por eso está ahí, de que la Biblia no habla del infierno y la ira de Dios, que nomás es una separación de Dios. Y este engaño es para engañar al mundo entero. Que Dios es
que no quieren que sepan que Dios es un Dios justo y es un Dios santo. Pero por eso sabemos que Dios es un justo, porque lo que merecemos, Dios nos ha salvado de eso. Porque cada uno de nosotros merecemos ese juicio, esa ira de Dios. Eso es lo que está hablando aquí en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quitó esa ira de Dios sobre nosotros. Por eso un versículo que siempre memoricé y es muy hermoso, es el de Romanos 5:1. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, es muy hermoso. Pero ese es el Dios verdadero, el Dios de amor. Pero a la vez es un Dios justo, que merecemos y más de los que no reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Dice el 5:1 en Romanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso que Dios nos ha librado de esa ira y ha puesto la paz entre nosotros y Dios por medio de Él. Y eso es lo hermoso que Dios mira. Cuando nos mira a nosotros, mira al Hijo, mira a nuestro Señor Jesucristo, la sangre derramada sobre nosotros. Pero si no conoces a Dios, si no conoces la voluntad de Dios, la ira de Dios está sobre ti y Dios va a dar un justo juicio. Si vamos para atrás en Romanos capítulo 1, ahí mismo Romanos, en el capítulo 1, dice en el 28, versículo 28, Romanos 1, versículo 28, dice al 32: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, si hacen cosas que no convienen, no pueden obedecer a la palabra de Dios. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Eso lo podemos ver ahorita en las televisiones, en las redes sociales. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, pero esto es lo más importante, aborrecedores de Dios. Pues yo amo a Dios. Ya nos dimos cuenta cómo es el amor a Dios, guardando sus mandamientos. Si no guardamos los mandamientos de Dios, o si no queremos guardar los mandamientos de Dios, entonces tú no amas a Dios. Si no te haces un aborrecedor de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males. Eso sí, hay veces que me quedan sorprendidos cómo alguien puede sacar una malicia tan grande en segundos. O mentiras. Dice: desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, algo que está creciendo ahorita, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces el juicio es verdadero. Y dicen: a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces esto no es un cuento,
Esto no es que si tienes ese pensamiento, piénsalo bien, mira tu corazón, que a lo mejor es verdad o a lo mejor no. Pues voy a poner la mitad por si es cierto y la mitad no. No es así la vida cristiana. No podemos servir a dos señores. La palabra de Dios dice, servirás a uno, pero aborrecerás al otro. No hay entremedio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si de verdad no has entendido la palabra de Dios, y si de verdad no has conocido la voluntad de Dios. Pero si nosotros ya conocemos la voluntad de Dios, sabemos que hay bendición atrás de eso. Si estamos caminando con Dios, vamos a ver nuestras vidas, que dice, gozosas y alegres. No hay nada que nos puede apartar del amor de Dios. Vamos a ver una vida, un matrimonio, una congregación alegre, gozosa. Si de verdad estamos caminando con Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por darnos otro día para escuchar tu palabra, Señor. Pero también para examinarnos, Señor, en dónde te estamos fallando. Para que tú trabajes en nuestras vidas y podamos gozarnos en esas bendiciones que tú nos das. De esas aflicciones que tenemos que no vienen de ti. Así también te damos gracias por esas pruebas que tú mandas, Señor, que nos acercan más a ti, para entender más tu santa voluntad y caminar junto a ti y cerca de ti y contigo, para que nuestra fe crezca y nuestra confianza en ti, dejando todas las cosas del mundo que no prueben nada, sino muerte, separación de ti. Pero siempre pidiendo, Señor, por las almas que no te conocen, que no han ponido atención a tu palabra, que todavía tienen un corazón de piedra, un corazón, Señor, que la ira de Dios está sobre ellos. Pido que tú quebrantes, Señor, como dice en Jeremías, como martillo, ese corazón con tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu que nos redarguya para venir a Cristo. Que hay salvación en Él. Y que Él nos da esa paz y gozo. Señor, si hay alguien que no ha entendido, Señor, abre los ojos, Señor, para que pueda venir a la verdad y pueda ver la verdad. Que todos estamos perdidos, pero gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande, por tu Hijo que mandaste, que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Señor, te pido que nos ayudes día en día a andar en tu palabra y no desechar tu palabra, sino deleitarnos en tu palabra, como dice en Salmos 1, que sea nuestra delicia cada día, que meditamos en tu palabra y así la guardemos en nuestros corazones y la pongamos por obra. Todos te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda honra y gloria. Amén. Amén.
hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Gracias le damos a Dios, a nuestro Señor, por su palabra que nos ha dado en esta mañana. Ahora vamos a ya ser despedidos de la casa del Señor, pero antes vamos a orar. Le pido que se ponga de pie, vamos a entonar un canto y después estaremos orando para ser despedidos de la casa del Señor, y los esperamos a la tarde, a las 5 de la tarde, no se quede, y recuerde, hay que seguir orando por nuestro pastor. Amén. El canto es el 165, Jesús es la luz del mundo. ¿Puedes pedir en oración? Amén. Padre que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por el servicio de escuela dominical, por la oración y así por el servicio hoy en la mañana. Gracias por tu palabra y pidiendo Señor que podemos llegar con bien a nuestros hogares, pero también regresar al servicio de la tarde, Señor, que tú nos cuides, nos proteges. Si es por tu santa voluntad, regresar y escuchar tu santa palabra, pidiendo por el predicador que tú le ayudes, le des sabiduría, entendimiento y facilidad de palabra para el mensaje de la tarde. Todo eso te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios lo bendiga.